Ya, acá tengo dos ejercicios, el 2-34 y 2-35. Voy a empezar por el 2-34, que dice descomponer la fuerza 1 y la fuerza 2 en sus componentes X y Y. Para eso primero vamos a hacer el plano cartesiano y vamos a ubicar las fuerzas. Eje X, eje Y, ubicamos la fuerza 1 que se encuentra por aquí y es de 400 newtons, tiene un ángulo de 30 grados, y la fuerza 2 que se encuentra por aquí tiene un valor de 250 newtons y un ángulo de 45 grados, pero dice que este ángulo está en sentido antihorario desde el eje X positivo, o sea, está en este lado, hacia un lado antihorario, en sentido antihorario. Ahora vamos a descomponer uno por uno. Vamos a empezar con F1. Para descomponer F1 vamos a ver el ángulo a qué eje está pegado. Está pegado al eje Y, por lo tanto ahí se va a descomponer. Aquí se descompone F1 en el eje Y, sub Y. Y para el lado derecho se estaría descomponiendo en el eje X y vendría a ser F1 sub X. Una vez que ya se descompuso las flechas gráficamente, vamos a hallar el valor. Para eso vamos a utilizar el ángulo de 30 grados. Aplicando senos y cosenos, vamos a hallar el valor de F1 sub X y el valor de F1 sub Y. Para F1 sub X, primero vamos a poner el seno del 30. Seno de 30 grados va a ser igual a el cateto opuesto, que sería F1 sub X sobre la hipotenusa, que vendría a ser la fuerza 1, o sea 400. Y vamos a despejar a F1 sub X. Despejamos F1 sub X multiplicado por 400. Y el valor de F1 sub X vendría a ser 200 newtons. Ese sería el valor de la primera descomposición de F1 en el eje X. Ahora, para la descomposición en el eje Y vamos a utilizar el coseno. Sería coseno de 30 va a ser igual a el cateto adyacente, que sería F1 sub Y, sobre la fuerza, la hipotenusa, que sería 400. Despejamos, es igual a 400 por el coseno de 30 grados. Y quedaría que el valor de F sub 1 y Y es de 346 newtons. Ese sería el valor de la descomposición de F1 sub Y y de F1 sub X, de la fuerza F1. Esto se va a juntar para formar un vector, así que sería de esta forma. Por lo tanto, F sub 1 es igual a el valor de F sub 1 en X sub X, que vendría a estar en el eje X, también que es Y, más
f sub 1 en y, que viene a ser el eje J, y esto tendría un valor, reemplazando a lo que nos salió, vendría a ser 200 newtons, o bueno, 200 en el eje Y, más 346 en el eje J, newtons, ¿no? Y ese vendría a ser la descomposición en vectores de f sub 1. Ahora se va a descomponer F2 de la misma forma. De la misma forma, gráficamente se va a descomponer. Se va a descomponer el vector F2, la fuerza F2. Primero en el eje, que sería hacia la parte de abajo. Ahí vendría a estar F2 sub y. Y para el lado derecho estaría la descomposición de F2 sub x. Ahora vamos a encontrarlo con la regla de seno y coseno, no es triángulos. Para el primero sería seno de 45, que vendría a ser igual a F2x, cateto opuesto, F2x sobre la fuerza, que viene a ser 250 newtons. Despejamos F sub 2, despejamos fuerza 2 sub x igual a 250 por seno de 45. Y esto nos va a dar un valor de 177 newtons. Esa sería la descomposición de F2 en el eje X. Y para descomponerlo en el eje Y vamos a utilizar coseno. Coseno de 45 grados va a ser igual a F sub 2 en el eje Y, ¿verdad? Ahí está pegado al ángulo, hacia abajo, pegado al ángulo, sobre la hipotenusa del triángulo, que vendría a ser la fuerza de 250 newtons. Esto despejando nos quedaría F2 sub y es igual a 250 multiplicado por el coseno de 45 grados. F2 sub y va a valer 177 de igual forma. Pero tenemos que mirar la orientación de la fuerza. ¿En qué sentido está? Como vemos, va hacia abajo. Por lo tanto, va a ser negativa. En cambio, F2 sub x va hacia la derecha, en sentido positivo. Por eso es que se queda con su signo positivo. Pero esta fuerza se va a cambiar el signo negativo porque va hacia abajo. Y así quedaría la descomposición de F sub 2. De igual forma, se convierte en vectores, teniendo así que F sub 2 es igual a el valor de F sub 2 en el eje X más el valor de F sub 2 en el eje Y y reemplazando nos quedaría que F sub 2 en el eje X
vale 177 newtons. Bueno, para factorizar, se pondría I acá más, bueno, más ya no sería, ¿verdad? Sería menos, porque la fuerza está hacia abajo. Así que sería menos 177 J newtons. Y ese sería el valor. Esa sería la descomposición de la fuerza 2. Esa sería la descomposición de la fuerza 2.